Hola a todos los amantes de la historia de Inglaterra, y en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor. En este video hablaré de la vida e impacto de Sir Thomas Stanley. Él fue primer conde de Derby, y debido a su matrimonio con Lady Margaret Beaufort, también fue padrastro del rey Enrique VII. Stanley, un magnate terrateniente de inmensa riqueza y poder, particularmente en el noroeste de Inglaterra, donde su autoridad casi no fue cuestionada, logró mantener el favor de los sucesivos reyes durante la Guerra de las Rosas. Thomas Stanley se puso del lado de Enrique Tudor en la batalla de Bosworth en 1485, y su intervención fue crucial para que este último obtuviera el trono. Cuenta la leyenda que fue el mismo Stanley quien encontró la corona perdida de Ricardo III en un arbusto de espino y se la entregó o coronó al nuevo rey. No hay muchos conflictos que puedan presumir de tres ejércitos participando en una batalla. Es posible tener diferentes ejércitos luchando en el mismo bando, por ejemplo, durante el desembarco del día D, cuando una fuerza de estadounidenses, británicos y canadienses atacó las defensas alemanas en Normandía. Sin embargo, la batalla de Bosworth Field en 1485 durante la Guerra de las Rosas puede afirmar esto, con algunos historiadores diciendo que en realidad había cuatro fuerzas armadas diferentes en el campo de batalla, con la vanguardia de Ricardo III decidiendo no enfrentarse a su enemigo y regresar debidamente a casa sin levantar una espada. Sin embargo, examinaremos esto más adelante. Los tres ejércitos principales en 1485 eran el ejército yorkista del rey en la región de 10.000 a 12.000 hombres, el ejército rebelde de Lancaster de aproximadamente 5.000 hombres dirigido por Enrique Tudor y la tercera fuerza de unos 6.000 hombres dirigida por el antiguo noble de Lancaster, pero más recientemente yorkista, Lord Thomas Stanley. Para entender por qué se llegó a una situación tan confusa, debemos considerar la vida y la época de Lord Stanley, un magnate con extenso poder y territorio en el noroeste de Inglaterra y el norte de Gales. Este señor intrigante maniobró con éxito a su familia entre las facciones en guerra con gran habilidad y destreza. De no haberlo hecho, él y los miembros de su clan habrían perecido en la Guerra de las Rosas de 30 años y en el campo de Bosworth en ese día de agosto de 1485. Los Stanley habían estado entre los primeros partidarios de la oferta de Henry Bolingbroke de ganar el trono inglés para la casa de Lancaster en 1399 y el bisabuelo de Stanley, Sir John Stanley, había sido generosamente recompensado por su ayuda. El hijo del primer barón Stanley, y de su esposa John Goushill, Thomas Stanley había nacido en 1435. Y cuando él se convirtió en el líder de la familia 24 años después, ellos estaban al borde de un dilema y no por primera vez. Después de algunos años de gobierno débil e ineficaz dirigido por el lancasteriano Enrique VI, un desafío de la Casa de York estalló abiertamente en la década de 1450 en la llamada Guerra de las Rosas. En 1459, se rompió un acuerdo entre los señores de Lancaster y York, y el conflicto llegó a las fronteras de la esfera de influencia de los Stanley. Con el conde de Salisbury, suegro de Stanley, movilizándose en nombre de la Casa de York, la reina Margarita de Anjou ordenó a Thomas que reuniera fuerzas para interceptarlo. Sin embargo, cuando los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Blore Heath en 1459, Thomas mantuvo a sus 2.000 hombres a un par de millas de distancia y fuera de la refriega. Curiosamente, él mantuvo esa misma táctica bajo la manga en el futuro. Su hermano, Sir William Stanley, que ciertamente estaba en el ejército de York, fue capturado posteriormente. En 1460, el nuevo rey, Eduardo IV, recompensó la no participación de Lord Stanley en Blore Heath otorgándole más tierras y poder en el noroeste del país, siempre que permaneciera leal a él. Stanley hizo esto durante 10 años hasta que Eduardo IV se peleó con el cuñado de Stanley, Richard Neville, el conde de Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes, debido a su inmenso poder. Stanley no siguió a su suegro al campamento de Lancaster, pero le prestó su ejército a los lancasterianos por un periodo de tiempo. Sin embargo, después de la restauración de Eduardo IV, los yorkistas perdonaron a Stanley por alquilar a sus hombres a la oposición y así él retuvo su poder y sus tierras.
pagó esta lealtad participando en una expedición a Francia en 1473 y desempeñó un papel importante en la captura de la ciudad fronteriza escocesa de Berwick-upon-Tweed bajo el mando del infame hermano de Eduardo IV, Ricardo, duque de Gloucester, en 1475. Mientras todo esto sucedía, Stanley enviudó y nunca perdió la oportunidad de besuquearse con la oposición. Él se casó nada menos que con Lady Margaret Beaufort, también viuda y, lo que es más importante, madre del principal heredero de Lancaster, Enrique Tudor. Esta situación fue tolerada por Eduardo IV porque creía que Stanley los estaba manteniendo a ella y a su hijo bajo control en su nombre. Las cosas cambiaron en 1483 con la muerte repentina e inesperada de Eduardo IV. Una vez más, Stanley volvió a sus viejos trucos. Exteriormente, él apoyó al tío del joven rey, Eduardo V, Ricardo, duque de Gloucester, mientras organizaba el matrimonio de su hijo mayor, George, con John Lestrange, una miembro destacada de la familia Woodville y relacionado con la familia materna de Eduardo V, que resultaron ser los enemigos jurados de Ricardo. La suerte de Stanley se volvió realidad una vez más y aunque resultó herido cuando Ricardo dirigió un ataque violento contra los Woodville durante una reunión del consejo, el suceso llevó a Stanley a ser encarcelado en la Torre de Londres. Stanley no fue ejecutado. Aparentemente, al preparar el terreno para la usurpación y al consolidar su posición, Ricardo encontró más conveniente apaciguar que enajenar a la casa de Stanley. Mientras Lord Stanley estaba en la torre, Ricardo usurpó el trono de su joven sobrino y miró nuevamente al noble del norte para que lo ayudara. Lord Stanley fue liberado de su prisión y apareció tan fuerte como siempre en la coronación de Ricardo III en 1483. Él incluso llevó la gran masa durante la ceremonia y su esposa Margaret sostuvo la cola de la reina de Ricardo. Sin embargo, Stanley tuvo dificultades para manipular a Ricardo III a su favor como lo había hecho con otros reyes. Ricardo era astuto y después de toda una vida luchando en la Guerra de las Rosas, estaba acostumbrado a asesinar a sus enemigos. Estos incluían a uno de sus propios hermanos y supuestamente a sus propios sobrinos, hijos de su hermano mayor, Eduardo IV. Como la mayoría de los grandes tiranos de la historia, como Stalin en Rusia y Nerón en Roma, Ricardo III estaba completamente paranoico, sin saber en quién confiar. Esta paranoia se filtró a todos sus nobles y cuando sus amigos cercanos comenzaron a rebelarse contra él, él se volvió psicótico y esto finalmente lo llevaría a su caída. En cuanto a Stanley, Ricardo le quitó todas las tierras a su esposa cuando el hijo de esta, Enrique Tudor, se convirtió en su principal antagonista. En su estado totalmente trastornado, Ricardo le dio todas las tierras de Margaret a su esposo Stanley, con la esperanza de que él la mantuviera bajo control y permaneciera leal a su causa yorkista. En 1485, Stanley se dio cuenta de que las cosas iban por buen camino. Por su mujer, él supo que su hijastro, exiliado en Francia, estaba a punto de invadir. Por lo tanto, pidió permiso a Ricardo para regresar a sus tierras en el noroeste de Inglaterra y consolidar su poder allí. Ricardo demostró no ser tonto y estuvo de acuerdo, siempre que Stanley dejara a su hijo George como su reemplazo en la corte. En 1485, con la invasión de Enrique Tudor en Gales, Ricardo exigió que Lord Stanley y su hermano, Sir William Stanley, atacaran al rebelde Tudor. Cuando Lord Stanley respondió que no podía hacerlo porque tenía la enfermedad del sudor, la gripe mortal del medioevo, Ricardo supo que no podía confiar en los Stanley. El rey marchó hacia el norte para encontrarse con Enrique Tudor, llevando a George Stanley como su rehén con la esperanza de que esto ayudara a los Stanley a recuperar el sentido y persuadirlos de unirse a él, o al menos evitar que Stanley luchara junto a su hijastro, Enrique Tudor. En caso de que Lord Stanley hubiera olvidado quién estaba prisionero en el campamento de York, Ricardo envió un mensajero al cuartel general de Stanley, la noche anterior a la batalla, notificando al señor que su hijo George sería ejecutado durante la batalla si él no lo apoyaba. Stanley envió al mensajero de Ricardo de regreso con la respuesta franca y simplista de, «Señor, yo tengo otros hijos». Por lo tanto, en la mañana del 22 de agosto de 1485, en un campo fuera de Market Basworth, tenemos 3 ejércitos, con la fuerza de Stanley manteniendo el equilibrio. Tal vez en esa mañana,
Stanley se preguntaba si debía luchar por su hijastro de Lancaster, Enrique Tudor, o salvar la vida de su hijo mayor y ayudar al rey de York, Ricardo III. Al igual que en Blore Heath, Stanley se sentó en una colina a contemplar la batalla como un líder de la mafia absorto en un puñetazo entre bandas rivales. Cuando el esquizofrénico Ricardo vio su oportunidad de eliminar al rebelde Enrique Tudor, embistiéndolo con su caballería, Lord Stanley hizo su movimiento. Con Ricardo incapaz de dar la orden de matar a George Stanley, ya que parecía que estaba a punto de asesinar a Enrique Tudor en medio de la batalla, Stanley dio la orden a sus hombres de cargar colina abajo y atacar al rey y su séquito real. Los Stanley llegaron justo a tiempo con Ricardo a una espada de distancia de Enrique y fueron los hombres de Stanley quienes desmontaron a Ricardo de su caballo y lo mataron a machetazos. Antes de su fallecimiento, Ricardo había ordenado a sus reservas, al mando de Henry Percy, conde de Northumberland, y su fuerza para acudir a su rescate. Este era un destacamento considerable y, para algunos historiadores, el cuarto ejército que se mencionó anteriormente. Sin embargo, por razones que solo él conoce, Northumberland literalmente le dio la espalda a su rey, dejándolo a su suerte y condujo a su ejército lejos de la batalla. El conde traidor pagó por esto 4 años más tarde cuando una rebelión de los yorkistas en el norte de Inglaterra lo encontró, lo condenó como un traidor de rango y lo ejecutó. Por su lealtad a su hijastro, Lord Thomas Stanley fue recompensado generosamente y pensaríamos que esto sería el final de la historia, pero no fue así. Parece que los Stanley no podían dejar de incursionar en la política Tudor y el hermano de Thomas, Sir William Stanley, cambió de bando nuevamente y apoyó al rebelde de York, Perkin Warbeck. A diferencia de los reyes anteriores, Enrique Tudor, ahora Enrique VII, no vio ninguna amenaza por parte de los Stanley, ya que ahora él había asegurado firmemente su trono y Sir William fue ejecutado en 1495. Esto marcó el final de la influencia de Lord Stanley en los asuntos de Inglaterra, ya que se sentía demasiado débil incluso para reprender a su hijastro por asesinar a su hermano menor. Stanley murió en Lathom, Lancashire, el 29 de julio de 1504 y fue enterrado en la capilla familiar en Burscough Priory, cerca de Ormskirk en Lancashire, rodeado de las tumbas de sus padres y otros de sus antepasados. Su hijo mayor y heredero, George Stanley, Lord Strange, le había precedido en la muerte en cuestión de meses y fue sucedido como conde por su nieto, Thomas Stanley, segundo conde de Derby. En su testamento del 28 de julio de 1504, el viejo Stanley ordenó misas por las almas de él, sus esposas, padres, ascendientes, hijos, y hermanos. Stanley se casó en 2 ocasiones. En primer lugar, en la capilla del castillo de Midleham, Yorkshire, por licencia real fechada en 1451, él se casó con Eleanor Neville, muerta en 1472, hija de Richard Neville, quinto conde de Salisbury. Eleanor murió en 1472 y fue enterrada en la iglesia de St. James Garlickit en la ciudad de Londres. De este matrimonio nacieron 11 hijos, de los cuales 3 alcanzaron posiciones de gran estatus. La segunda esposa de Stanley fue Margaret Beaufort. Pero no tuvieron hijos. El hijo de Margaret recompensó a su padrastro después que ganara el trono en el campo de batalla gracias a la ayuda de aquel también. Y así finalmente termina la historia de un noble inglés que negoció con éxito su camino a través de las turbulentas aguas de la Guerra de las Rosas y, sin darse cuenta, ayudó a establecer la dinastía Tudor. A su muerte, Lord Stanley podía recordar una carrera de 45 años de notable éxito político en medio de las circunstancias más desafiantes. No solo había escapado al destino sangriento de tantos de sus contemporáneos políticos, incluido su hermano, sino que además del gran patrimonio que heredó de su padre, él adquirió enormes propiedades y oficinas nacionales, la jarretera y un condado. Estos, y su cercanía a las sucesivas familias reales, a quienes podía contar entre sus parientes por varias conexiones diferentes, lo convirtieron en una figura de gran poder e influencia. Bajo su hábil liderazgo, el noroeste escapó de los peores horrores de décadas de guerra civil que devastaron otras partes de Inglaterra y su familia ayudó a traer un grado de cultivo y refinamiento al noroeste. Su patrocinio apuntaló las carreras de varios jóvenes de Lancashire, incluidos William Smith, Hugh Oldham y Christopher Urswick,
quienes se convirtieron en pilares de la Iglesia y el Estado Tudor. La línea principal de los descendientes de Thomas Stanley y Eleanor Neville continuó ocupando el condado de Derby hasta la muerte de James Stanley, 10º conde de Derby en 1736. El título pasó luego a una rama menor de la familia, los barones Stanley de Bickerstaffe, descendiente de Sir James Stanley, hermano menor de Thomas Stanley, segundo conde de Derby. Esta rama todavía tiene el título hoy. Edward Stanley, nacido en 1962, se convirtió en el 19º conde de Derby en 1994. John Stanley, hermano menor de Thomas Stanley, fue el antepasado de los barones Stanley de Alderley. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Thomas Stanley, primer conde de Derby y padrastro de Enrique VII, y de cómo su ayuda también proporcionó el trono a este último en la batalla. Espero que les haya gustado. No olviden comentar y también suscribirse al canal.